Buenos días, mi nombre es Esteban Armando Valero, trabajo en área química, soy técnico químico primero y después he trabajado en distintas áreas y he estudiado en la universidad en ingeniería y en licenciatura en química. Siempre he estado en desarrollos y aplicaciones industriales. Bueno. ¿Cómo y cuándo abriste tu primer negocio? Mi primer negocio lo abrí con unos compañeros de trabajo en el 1984. Comenzamos a dedicarnos a toda la parte de agentes industriales de limpieza y atención marítima. Esa fue nuestra primera actividad cuando tenía casi 24 años. ¿Qué tuviste que tener en cuenta a la hora de abrirlo? En aquel momento se permitía el desarrollo de pymes en el país. Hoy es un verdadero engorro tener una actividad. Pero básicamente, como en toda actividad, primero tenés que tener una persona que sepa del tema. Tenés que tener capital, por lo menos lo mínimo necesario. Con la venta de 3 vehículos y los ahorros que teníamos, arrancamos en un lugar muy chico de 60 metros cuadrados, alquilándolo, y a los 30 días nos llegó al mes, tuvimos que pasar un galpón de 450 metros. Por supuesto que antes de empezar tenés que hacer los trámites de uso de suelo, que definen si la actividad es válida para el lugar, después los trámites de habilitación, pero con eso te permitían iniciar actividades. Hoy no, hoy hasta que no está la empresa totalmente habilitada, vos no podés ejercer la actividad. Y eso puede llegarte a llevar un promedio de 3 años. O sea, es meramente burocracia, no es tema de posibilidades, porque si tenés la infraestructura y tenés la capacidad, no debería haber impedimento. ¿Y la financiación cómo fue? ¿Fue propia de ustedes o...? En ese momento fue nuestra, con muy poco capital, pero no es la única actividad. He tenido 3 actividades personales y 3 sociedades, aparte de trabajar en relación y para varias empresas diferentes. En algunas inicié con menor capital y en otras tuve que tener mucho más capital que eso. Poder financiar es difícil a menos que vos tengas ya una estructura. Si vos lanzaste o tenés algo adelantado, tecnología, equipamiento, puede ser que vos necesites un socio o venga alguien a invertir. Ningún banco va a invertir en un área productiva en las actuales condiciones, y generalmente los créditos que hay para pymes, vos tenés que estar ya en actividad. No es que te van a prestar el 100% de un capital. Normalmente no te prestan más del 20% del patrimonio que tengas. ¿Qué objetivo tiene la empresa? Por supuesto, crecer. El objetivo comercial siempre es la faz comercial, el crecimiento. Desde un punto de vista personal, siempre consideré de que Argentina necesita formar buenos profesionales con mucho conocimiento, y eso no se forma en la universidad ni en el colegio técnico. Eso se forma en el ejercicio en una pyme. En una universidad es muy teórica. El colegio técnico tiene la ventaja de formar ejercicio, y eso acelera la posibilidad de crecimiento personal y profesional. ¿Trabajas o pensás trabajar con el e-commerce? En productos masivos futuros, sí. En los productos especiales y demás, no. Bueno, ¿tuviste algún problema con algún proveedor, cliente? Siempre. El hacer implica desaciertos. Una cosa es errores y otra cosa es malintenciones.
En primer lugar, en ferretería tenés 7.000 proveedores de tornillos, en química a lo sumo tenés 2 o 3 a nivel país. En clientes hay de mucha diversidad de rubros. Uno trata de tener la mejor calidad y a veces el proveedor o no tiene stock o si puede te vende un precio más barato o demás. Entonces uno tiene que tener laboratorio de control, verificación, seguimiento, pagar lo que corresponde, no buscar precio por precio. Entonces si vos tenés calidad podés tener calidad con el cliente y evitás algunos de los problemas. Pero el problema más serio es la responsabilidad que uno se toma. ¿Pensás diversificarte o expandirte tu negocio hacia otras zonas geográficas, otras ciudades? Ya están desarrolladas, tenemos oficinas en Bahía Blanca de terceros, en la zona de Vaca Muerta, en la zona sur. Eso es desde un punto de vista gente que sabe manejar los productos y está ampliando la comercialización. Pero fuera de eso, estamos evaluando, ya está desarrollada la tecnología, la posibilidad de instalar y desarrollar plantas de manejo y recupero de material plástico y de tratamiento de agroquímicos. ¿Cómo a tus proveedores? ¿Cómo los elegís? Primero, probándolos, no hay otra manera. Una cosa es decir, una empresa ya establecida con años, como puede ser Bayer, entonces funcionan para el mundo, habrá que encontrar la persona adecuada para que me responda lo que necesito. Y otra cosa es un importador nacional que desconozco su estructura y su comportamiento, entonces no le compro toda la cantidad que le podría comprar, le voy comprando en escala, voy viendo su calidad, su atención, su respuesta, si me brinda nada más que lo que le compro o si me brinda información. Yo necesito los protocolos de calidad de análisis, los boletines técnicos, las cartillas de seguridad, información, y elijo principalmente, aunque me salga más caro, aquel proveedor que me brinda servicio técnico. Bueno, de los proveedores pasamos a los clientes. Sí. ¿Qué características tienen tus clientes? En la época que llegó a haber 400 textiles en Mar del Plata, llegué a atender 360, hoy creo que no quedan 50. Los más importantes siguen siendo clientes, siempre les resolvemos las cosas. En el área textil llegaron a haber 100, hoy habrá 30, de los cuales solamente 10 me pueden interesar por seriedad, continuidad, personal técnico, área petróleo, área metalúrgica, centrales termoeléctricas de Bahía Blanca, Chocón, del norte. O sea, la distancia no es problema cuando una empresa necesita cosas técnicas, y especialistas en áreas técnicas de química de aplicación somos muy pocos en el país, y esa es mi capital. O sea que los clientes con los que vos tratás son empresas grandes o... ¿quién? Puede ser alguien muy chiquito que tiene una máquina y hace algo muy sofisticado, entonces no tiene el servicio de cobertura en el país, o puede ser una gran empresa que alguna de sus secciones requiere una solución y se la brindamos. O sea, no le tenemos miedo ni a la cantidad ni a la especialidad, porque el conocimiento lo tenemos. Lo más importante es que el cliente esté evaluándonos. Bueno. ¿Y alguna vez tuviste que modificar la estructura de la empresa por algún problema que surgió? Sí, por la burocracia, y no es burocracia, es burocracia de las gestiones y pedido de documentación y papeles, en las cuales el propio personal del Estado, incapaz, otorga uso de suelos para habilitación, a los cuales les cercenan palabras en los rubros,
y pasado 3, 4 años cuando lográs la habilitación, por la falta de esa palabra en un rótulo, te impide hacer los trámites en salud pública, bromatología, SENASA o demás, lo cual hubo que modificar la estructura de la empresa para poder acelerar otros 4 años más de trámites en el Estado. O sea, el peor enemigo que existe es la mala intencionalidad o la incapacidad en el Estado. Ahora vamos a pasar a unas preguntas más personales para Bien. no agobiarte tanto. ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Tenés pasatiempos? ¿Haces algo? Por supuesto me gusta el aire libre, me gusta la diversión, me gusta la gente, me gusta nadar, me gusta el pádel, me gusta la bicicleta, aunque no ando mucho. Pero también es cierto que uno se va volviendo ocupado y cada vez dedica menos. Soy de leer mucho, soy de buscar mucha información. Creo que uno tiene que estar mentalmente bien para poder hacer y progresar, pero lo más importante, hay que tener cosas personales. La secuencia es salud, la salud siempre es de uno, no es de los demás. La buena relación en familia, si se tiene, con los amigos. El trabajo, porque es de lo que uno vive y es el entorno donde se desarrolla, y más horas conscientes pasan. Pasás 8 horas durmiendo, pasás 8 o 9 horas en relación al trabajo. Después quedan horas que hay que saberlas combinar en la vida y eso generalmente te lleva a la vida. ¿Cómo fue que se te ocurrió la idea de empezar una química? En primer lugar, desde muy chico tuve inquietudes técnicas, siempre mucha curiosidad. Eso llevó a inclinaciones a observar, a investigar, a estudiar, y encontré que la parte química respondía bien a lo que me interesaba. Química tiene más de 30.000 áreas, el azar de la vida también me fue llevando a poder mirar dónde hacerlo, y por otro lado toda la gente decía ¿qué vas a hacer en química si no hay trabajo? Por el contrario, fui descubriendo de que como todo es química, si uno hace bien algo, con seguridad tiene cabida. La industria en nuestro país fue pionera en Latinoamérica y a su vez fue proveedora de toda Latinoamérica. No es imposible en la medida que nos dejen. La mayor barrera de poder ejercer se llama burocracia. Posibilidades hay, se requiere estudiar, porque hay que tener conocimiento antes de hacer, pero también sobre todas las cosas se necesitan docentes capaces que no sean solo teóricos, sino que te hagan y te formen en ejercicio y en práctica. Si vos le perdés el miedo, o sea, hay que tenerle respeto tecnológico, pero no hay que tenerle miedo. La química no es un problema, sino no existiríamos. Todo lo que está alrededor nuestro es química. Bien usadas las cosas y bien aplicadas no tienen peligrosidad. El peligro está cuando gente sin conocimiento lo usa en entornos cercanos a los humanos. Pero dentro de tu casa o dentro de los ambientes se usa química, los agentes de limpieza, los agentes cosméticos, las pinturas, los tratamientos de superficie. Y a su vez todo eso es necesario para la calidad de vida. En 100 años se pasó de vivir 30 años promedio a 100 años de vida, o 90. Eso lo hizo la química y lo hizo la higiene. No hay higiene sin aplicación de conocimientos químicos. Todo ese conocimiento, esas experiencias, esas vivencias, me llevaron a decir un día de que la gente
no tiene verdadero asesoramiento, la gente compra sin conocimiento. Entonces quise, además de proveer productos, desarrollar productos con mejor calidad y que la persona pudiera alzar un teléfono y preguntar y tener que tenga una respuesta verdadera y no simplemente comprarlo y probarlo. ¿Y tu empresa? ¿Cómo empezó y cómo fue creciendo? Arrancó en un espacio muy chico, luego fuimos a un galpón muy grande, tuvimos unos meses, compramos vehículos, compramos máquinas de envases, de fabricar envases, llegamos a fraccionar enormes cantidades. Pasaron el tiempo, me separé de ese negocio de sociedad, pasaron unos años, volví a ponerme por mi cuenta. Mientras tanto, siempre trabajé en relación a otras empresas. Trabajé en Bayer, trabajé en BAF, trabajé en la Dow Chemical, trabajé en ICI, trabajé en la Oxford holandesa, trabajé en el grupo Mitsui japonés, siempre aprendiendo y aplicando tecnología. Y en un momento determinado me di cuenta de que las empresas extranjeras a los latinos los echan. Entonces, a partir de ese momento me di cuenta que yo tenía que tener mi pequeña empresa en la cual desarrollar cosas. Y a pesar de que se tenía en contra al Estado, a la burocracia, a la gente que pensaba que no se podía, a las dificultades de que el mercado se achica, de que haya limitante en la cantidad de clientes posibles, siempre le encontré la manera de poder desarrollar algún producto para la zona, el mercado o el país. Tengo clientes muy lejos de Mar del Plata, a los cuales les resuelvo problemas. Entonces, la inquietud fundamental es decir, quiero hacer algo y me pongo en la mentalidad de hacerlo. Lo que uno quiere hay que tenerlo en la cabeza y decir, lo voy a hacer. Bueno, y dentro de la empresa, ¿qué pensás vos sobre la comunicación que hay dentro de ella? Bueno, en mi última y presente empresa la arranqué a nivel personal, se sumó uno de mis hijos, se fueron sumando algún empleado que estuvo un tiempo y se fue, y hoy somos un grupo de 4 personas, somos un grupo muy pequeño, pero suficiente a la escala de hoy. Estamos en ampliaciones, va a haber, calculo, 2 líneas nuevas de desarrollo, porque ya están desarrolladas, simplemente necesito el espacio para convertirlos en escala. La comunicación es fundamental. Orden administrativo, siempre hay que ser muy claro con los números, se evitan discusiones, se permite con los números ver cuánto podés evolucionar y cuánto invertir. Ser compañero en el trabajo y trabajar humanamente, y si se tuviera mucho personal, la relación de comunicación es importante, pero de nada vale la economía, de nada vale la comunicación si no hay conocimiento, ¿sí? Bueno, y o sea, podemos decir que tenés una relación buena con tus empleados o con la gente que trabaja. Yo supongo que sí, lo tienen que decir ellos, ese tema. No siempre hay alguna cosa para corregir. En momentos de crisis como este es natural que haya dificultades económicas, tanto de la empresa porque lo que has vendido no lo vas a cobrar hasta dentro de unos meses, no podés reponer el precio al valor que vos querés, porque el cliente por ahí no te lo puede pagar, tenés competencia, no podés ajustar los precios a gusto, sino a mercado. Quiere decir que la empresa, la primera dificultad que tiene es la reposición de su propio ingreso. Y la reposición de sueldos tampoco se puede hacer en la escala que uno espera, porque sin los ingresos de la empresa no los podés retribuir. Generalmente cuando hay crisis como la presente,
hay dificultades o diferencias. Nosotros, por ser pocos y ser chiquitos, tal vez no, pero cualquier empresa que tenga 10 operarios y que no tenga o que se le haya reducido su relación de venta, en este momento debe tener muchos roces de gerencia personal. Y bueno, ¿cómo te basaste en algo para elegir al personal, alguna especialidad que tuvieran? Cuando he necesitado especialistas, sí. Cuando requiero personas para tarea, en general me dicen, y yo no sé si sé esto. No tengo inconveniente en darle el tiempo y en enseñarles y en presionarlos y en guiarlos. Cuando vos necesitas mañana a alguien que sepa resolver algo, necesitas que alguien ya sepa. Cuando hay tiempo, caso administrativo, caso quien está en depósito, lo fui haciendo a mi gusto y a veces estoy conforme y a veces no. A veces se hacen las cosas bien y a veces no. Pero habiendo tiempo se corrigen y si la persona tiene voluntad se resuelve y una vez que lo aprendió se encontró el camino. El problema se presenta cuando te encontrás con una persona que querés enseñarle y cree que no es su obligación aprender. Nuestro sistema de trabajo han tratado de imponer en nuestro país que le pagan para hacer una tarea y no para pensar. Y es al revés. Se paga para pensar y resolver problemas. Si tiene que haber una persona, un encargado, mirando por arriba del hombro la tarea que hace, si la hace bien, la verdad no merece trabajar y es una pérdida de tiempo, porque esa persona en cualquier momento te genera un accidente. Vos lo que necesitas es una persona, y aparte para el bien y el progreso de la misma persona, es que no te tengan que decir qué hacer, sino pensar lo que haces y hacerlo bien. Entonces significa que ese encargado casi está de más y ese sueldo podría distribuirse en el sueldo del empleado, lo cual podría tener mejor posibilidades de progreso. Siempre hay alguien que mira, tiene que ser razonable y la persona tiene que en lo posible ser capaz e independiente de tomar decisiones. Bueno. ¿Y la estructura de la empresa, cómo es? Dueño, auxiliar mi hijo, que si no estoy, lo cumple, la maneja. La persona administrativa, la persona de preparación y depósito. Hoy esa es la estructura existente. Soy una mini pyme. Se puede con la estructura, si hubiera más venta y más desarrollo, seguir ampliando personal en esas características. Seguramente quien está hoy en planta hizo una tecnicatura mientras estuvo trabajando. La medida que lo pudimos lo apoyamos, le dimos el tiempo y demás para que lo haga, se recibió. Con más personal calculo que lo va a quedar al servicio, control de las máquinas y de equipamiento que están planeadas incorporarse. Y si tiene ganas se quedará encargado y si no lo felicitaremos por sus evoluciones en algún lado. ¿Las decisiones que se toman dentro de la empresa se toman en conjunto o sos solamente vos? Las decisiones de base siempre las toma un capitán o un jefe, un gerente o un dueño que es el responsable final. Si son tareas ya secuenciales que se han hecho una vez o 100 veces y es rutina de preparar, rutina de fraccionar, rutina de enviar, se supone que no soy necesario y si alguien hace un pedido se pasa a la cadena de preparación o producción, se embala, se despacha, se emiten las facturas correspondientes. Las tareas rutinarias de la secuencia deberían ser independientes de la dirección. Si no, para todo necesitas un jefe. Cada uno debe cumplir su tarea y cada uno se debe mover. Siendo tareas normales está todo bien. ¿Dónde se requiere la decisión?
en compras importantes, en solución o reemplazo de materiales, en nuevos clientes, en el asesoramiento técnico, además, vos siempre tenés que tener una persona calificada para tomar decisiones y resolver. Y en esto que nos estuviste contando que estás diversificándote, por así decirlo, ¿qué es lo que pretendes como objetivo final? En el espacio que nos hemos estado movilizando en los últimos 10 años, habilitado, no hay espacio para hacer productos masivos de limpieza. ¿Qué es lo que hacemos? Fabricamos a pedido productos de limpieza para el área institucional, hotelería, para el área industrial metalúrgica, productos especiales, para el área maquinaria robótica, para tratamientos y circuitos de calderas o enfriamiento, plantas de tratamiento de efluentes, o sea, todos los productos que se pueden necesitar más el asesoramiento. Entonces es un asesoramiento hacia el cliente demanda la solución de un problema y puede ser vía asesoramiento, vía producto, y de ahí tenemos la continuación. Ahora, alguna vez hemos tenido fraccionamiento, cloro, detergente, productos masivos. Vos ahí necesitas lugar, necesitas espacio, necesitas mucha inversión, necesitas mucho personal. Esto no lo pudimos hacer en la actual estructura. Eso es parte de lo que se planea ampliar, por eso el espacio. Se va a tener recepción a granel, se va a tener fraccionamiento y distribución. Productos más de uso doméstico o institucional. Fuera de eso, al tener espacio, no tengo ninguna duda que vamos a también ampliar la cartera de clientes de productos especiales. ¿Qué carrera estudiaste y cómo te formaste? Primero soy único hijo, fui a un colegio privado, católico. La mitad de mi familia es católica, la otra mitad es atea. Entre esos dos mundos me crié. Fui al colegio Tabelli, en el cual hice los primeros 3 años de la secundaria. Salí como técnico ajustador. En aquel momento también se veía incluso tornería. Pasé al industrial como técnico químico, donde me recibí con ello. A mi punto de vista, una capacitación excelente en ambos colegios, muy exigente, muy precisa, con docentes que ejercían en el área práctica. Salido del industrial, tuve mi primer trabajo como técnico, montando una planta de fertilizantes y agroquímicos en Villa Regina, en Río Negro. Calculé los cimientos, armé la estructura de los galpones, armé los tableros trifásicos, armé las máquinas, monté el laboratorio y fui el único técnico en la planta durante 2 años. Todo eso lo hice con el conocimiento adquirido en el colegio industrial. Soy un gran convencido de que no se necesita una carrera universitaria para ser exitoso y para poder lograr desarrollo. ¿Y cómo te ves vos de acá a 5 años? En primer lugar, pienso el año que viene trabajar la mitad de tiempo. Mentira, porque me voy a sentir aburrido. Sí voy a dedicar un poco menos de tiempo al tener mejor estructura. Calculo que voy a estar sobre 3 proyectos distintos, 2 que ya los tengo en mente y otros 2 que me falta evolucionar una parte más. En la medida que van pasando la edad quiero tener más tiempo para divertirme, pero a mí me divierte el hacer, así que no tengo dudas que voy a dejarle estructura, conocimientos y demás a la gente que quiera trabajar conmigo. Por supuesto que quiero no tener la obligación de tener horarios para disfrutar los ratos que yo tenga ganas.
Si sos empleado, querés jubilarte. Honestamente, a mí nunca me hizo gracia, y lo veo en otros colegas, jubilarme, no, estar ocupado sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo y qué te aportó para la vida? Mi primer trabajo lo tuve con mi madre, una mujer que no tenía estudio, pero tenía gran capacidad. Lo primero que me enseñó es que la persona debe limpiar todo su entorno. No se puede trabajar en un área sucia. Puede estar sucio por la tarea de trabajo, pero no vivir en la suciedad. La persona debe limpiar su sector, su máquina, sus piezas. Debe saber del tema y debe saber hacer un poco de todo. Mantenimiento, operación, procesos. Hubo un depósito de chatarra, hubo reciclado de plástico, hubo reciclado de papel y cartón. Se tuvo un frigorífico de carnes, un frigorífico pesquero. Hubo muchísimas actividades en el medio y siempre me empujó a lo que quisiera hacer. Y yo, en vez de una pelota de fútbol, elegía a veces un microscopio o una herramienta. De chico, ¿qué pensabas para tu futuro? ¿Qué querías ser? Yo quería ser ingeniero aeroespacial. En aquel momento parecía una locura. Sin embargo, mi madre averiguó en Europa cuáles tendrían que ser los caminos y todo marchaba bien, estaba previsto que terminara. Sin embargo, en el año 78, en la época de Martínez Dios, perdimos las casas, perdimos las empresas. Conozco lo que es ir a vivir a una villa, conozco lo que es comer pan verde, lavar baños de estaciones de servicio. Así que ese sueño o proyecto se pinchó y el azar de la vida me llevó a vender libros, vender seguros, trabajar en La Habana, trabajar en hoteles, ir a trabajar al sur en agroquímicos. Después de eso, como había pedido prórroga, pasé a hacer el servicio militar. Ni bien salgo del servicio militar, se arma el conflicto de Malvinas, me reincorporan y ahí el azar también me llevó a que en vez de terminar en Malvinas, terminé en Fábrica Militar de Córdoba, en Falda del Carmen, y tuve la oportunidad de conocer lo que eran explosivos, combustible de cohetes y el proyecto Cóndor. El azar de la vida llevó a que podría haber tenido esa carrera y terminé descubriendo que no era lo que me gustaba, sino que me gustaba química. ¿Cómo te definís a vos mismo? ¿Cómo te definirías? De chico, una persona que actuaba como un genio, en el cual le importa nada más que el objetivo y no el resto de las cosas. El poder lograr lo que querés, el ser curioso, sin contemplar mucho. En definitiva, creo que lo apliqué toda mi vida, pero a medida que fui creciendo, me di cuenta que estaba alrededor de las personas y las personas empezaron a importarme. Entonces, todo ese conocimiento que adquirí, esa actitud que tuve, siempre lo volqué en el concepto de estar todos en un mismo barco. El mundo es un barco, la Argentina es un barco, la ciudad es un barco, la actividad que tengo es un barco. Por ende, todos los que estamos arriba de ese barco nos debe ir bien. Si hubiera sido muy ambicioso de dinero, no tengo duda que hubiera tenido mucho, pero el dinero no sirve para nada si no lo aplicás con eficiencia. Y la realidad que generalmente el dinero hace que no te rodees de buena gente. Creo que debe haber liderazgo. Uno no es líder de todos. Existe un capitán en un barco, existe un gerente en una empresa. Ser líder significa llevar a todos en el barco a puerto, al que te gusta y al que no te gusta. En el puerto, si no lo querés más, lo tirás por la borda o lo dejás en el muelle. Pero uno tiene que encontrar mecanismos
para que funcione, la persona debe entender que hay un jefe, que hay un líder y debe ser respetado por su capacidad fundamentalmente. Bueno, volviendo, retomando a lo que es la empresa, ¿alguna vez tuvo problemas con cobros o pagos que te pusieron en peligro? Sí, la mayoría de las veces, cuando haces un cliente importante, ese cliente no te paga, te puede fundir. Por ejemplo, si haces masivos, ¿cuál es la cadena de masivos? Supermercados. De inicio te compran, al segundo mes te compran el doble, al tercero te dicen que quieren tus productos en góndola primaria, después te dicen que te pagan a 6 meses, y en un momento determinado el 70-80% de todo tu capital no lo tenés dentro de tu empresa, sino que los tenés en manos de otro que no sabes cuándo te va a pagar. Si esa empresa no te paga en tiempo y forma, tu empresa la perdés. Por ende, no es muy inteligente hacer masivos si no tenés una cadena muy directa de comercialización. Si vos tenés un cliente especial que te demanda artículos o materia prima muy cara, en la cual las formas de pago no se efectivizan, también te puede destruir. Lo mejor es tener un mercado diversificado, varios clientes con diferentes artículos, y en la medida que te estabilizas, exigirles el pago anticipado o valores para asegurarte. Normalmente, si haces eso en un mercado como el argentino y actual, es muy difícil que puedas tener comercialización. Si por el contrario tenés un producto único que el cliente no lo va a encontrar en ningún otro lado, podés decir primero me lo pagás y después te lo entrego. Es muy difícil, uno trabaja en el mercado. Bueno, ¿y la economía del país en la situación actual, cómo te afectó o no? Estoy en el barco del que tristemente no recibe el sueldo, está desempleado. Estoy en el barco del que recibe un subsidio. Estoy en el barco de aquella pyme que le va mal porque ha perdido comercialización, porque no tiene clientes y es mercado interno. Trato con aquella empresa grande que exporta, entonces esa gente no tiene problemas económicos, pero tiene problemas de otro tipo. El gobierno le impide por ahí importar repuestos. En el área química dificultan o complican la importación de materias primas. Entonces de repente pasó esta semana que una determinada materia prima ha sido solicitada por 3 importadores y ninguno de los 3 la tiene. Entonces no se puede atender a los clientes porque no se tienen los insumos. ¿Cómo funciona nuestro país? Desgraciadamente no hay gente en los puestos del Estado que haya trabajado en la realidad. Entonces se creen que porque están en un puesto de Estado su función es poner trabas e impedir. Se necesita gente capaz, y la gente capaz se forma en los problemas. Los problemas los tiene la gente en el área privada. Una cosa que se ha inculcado es que el empresario es culpable. No sé si el gran empresario o los bancos son los culpables, pero la producción es gente que arriesga y el dinero no lo tiene parado, porque si lo tuviera parado no logra tener rentas para pagar los sueldos. Si no tenés empleados, podés darte el lujo de esconder el dinero bajo un colchón. Pero en el área, aquel que produce no es enemigo del país. El que produce tiene capital invertido que no lo va a recuperar más. No te tomas vacaciones sobre un torno. El que invirtió tiene personal, porque él tiene que hacer funcionar las máquinas. Toda esa empresa tiene que generar artículos vendibles. Si el mercado no se mueve, no los puede vender. El sistema financiero cobra intereses que son imposibles de vender algo y obtener suficiente renta para pagar los impuestos y pagarle los intereses a ese grupo
financiero bancario. Entonces, lo que no está funcionando es la burocracia estatal, que es lo que tiene que hacer es simplificar el sistema para que las pymes o cualquier emprendedor pueda realizar una tarea y desarrollarla. ¿Cómo ves a futuro tu empresa? Porque además del, viste, vos me contaste que te estás diversificando, ¿tenés algún otro plan? Aprendí a no tener los huevos en una sola canasta y si mañana perdiera la empresa no me cabe duda que tengo trabajo como técnico profesional. Si no pudiera hacer esto tengo otras 3 cosas más para hacer y debe haber unas 10 cosas que tranquilamente las quiero hacer y las quisiera hacer en asociación con otros. A ver, pará, me perdí. ¿Cómo te manejas con la competencia? En lo que es especialidad pueden venir, todos los años vienen 3 o 4 empresas de Buenos Aires a instalarse o a atender la plaza, como en una época también venían del exterior y se radicaban creyendo que era fácil hacerlo. El tema de instalar una competencia, el mayor costo es tener especialistas en la zona, amén de que puedas tener un depósito con suficiente mercadería. No se puede instalar algo y salirlo a vender en lo técnico con facilidad. Sí, lo masivo. No necesitas nada más que un vendedor, un camión, un depósito y ya lo lanzaste. Vos no vendés, presentás algo que la gente lo compra. En lo técnico no. Te van a comprar aquello que le resuelve sus necesidades y sus problemas. Eso significa que vos no vendés solo el artículo. Tenés que tener una persona preparada para que llegue en el momento que él tiene el problema para poderlo surtir. La competencia no me preocupa. Creo que tengo estructura y capacidad para poderle brindar al cliente lo que necesita. Bueno, ¿mantiene al tanto a sus empleados de las cosas buenas y malas que pasan? Cuando entró por primera vez, quien hoy está en depósito, la primera tarea que le di es sentarse en la computadora a pasar información de todas y cada una de las cartillas de seguridad de cada materia prima que había en planta. Sobre cada una de ellas charlábamos, le expliqué, le mostré, le enseñé a tocarlas, a usarlas, las precauciones. Como nos dedicamos a especialidad, ninguna sustancia tiene una exposición de más de media hora, 1 hora en entorno en cercanía. Se usan guantes, se usan delantales, se usan protectores, uno toma medidas de seguridad. Pero aprendí que cuanto más se tenga conocimiento antes, menor es la probabilidad de un riesgo significativo. En toda actividad uno se ensucia, se salpica, se mancha, se puede cortar. Un contador se va a clavar la lapicera, ese es su riesgo. En una planta productiva va a haber puertas, va a haber metales, va a haber envases. O sea, hay que tomar precauciones. Siempre hay que pensar, no que no va a ocurrir, siempre hay que pensar que el accidente puede ocurrir, que se puede romper un envase, que se puede salpicar. El operario tiene que tener las medidas, pero si ha recibido previamente explicación técnica de riesgos, de inicio le pareciera que le tuviera más miedo. Cuando empieza a utilizarlo y se da cuenta que toda esa información que tuvo, verdaderamente solo una parte de ella puede ser a su escala de riesgo, se da cuenta que es más sencillo manejarlo y a su vez hay mejor diálogo en la comunicación. ¿Tu estrategia de posicionamiento frente al mercado, seguís a una en específico o cómo es? No, porque si atendiera todo un país, si estaría radicado en Buenos Aires y atendería el país,
lo más fácil que los problemas me los traigan, porque toda empresa, en definitiva, se trata de comunicar a Buenos Aires, porque es la cabecera del país. Tengo la suerte que en el paso de los años, a medida que me van conociendo, los propios clientes me recomiendan. Pero si te instalás en Buenos Aires, te dedicas a un solo rubro, en gran cantidad, y dominás ese solo tema. Cuando estás en el interior del país, vos tenés que hacer muchas cosas en pequeña escala o en menor escala. Eso implica que ningún profesional preparado en Buenos Aires puede venir a atender y a suplir las soluciones en una ciudad. Vas a resolver el problema de su rubro específico, porque toda su vida estuvo en ese rubro. Nosotros, por los años de experiencia, cubrimos mucha gama de problemáticas, lo cual le atendemos a cada cliente diferentes temas. Entonces eso hace a un trato más personalizado, a mejor comunicación, a conocer cómo se mueve ese cliente adentro en todas sus gamas.